Bien. Eh, bueno, primero agradecer la presencia de los doctores Guillermo Laparra y Karina Zúñiga. Eh, Primero nos queremos presentar. Mi nombre es Felipe Cigalupo, soy académico de la Escuela de Psicología y la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile y soy el jefe del programa de doctorado en psicoterapia, programa en conjunto entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Soy el jefe de parte de la Universidad Católica. Me acompaña Vanessa Quesada. Hola, buenas tardes. Yo soy Vanessa Quesada, soy académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y soy la coordinadora del programa desde la Universidad de Chile. Eh, Hoy queríamos primero contarles un poco el programa. Vamos a tener un seminario, una charla, en que nuestros invitados Guillermo Laparra y Karina Zúñiga van a presentar, ¿no es cierto?, resultados muy interesantes de investigaciones de ellos. Y luego, nosotros, para quienes estén interesados en el programa de doctorado en psicoterapia, quieren informarse más, quieran saber detalles sobre la postulación y el proceso, vamos a presentar brevemente el programa de doctorado en psicoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, esta charla tiene como dos fines. Primero, presentar la investigación de los doctores de La Parra y Zúñiga, y después nosotros presentar información sobre el programa de doctorado en psicoterapia que inició su proceso de postulación el día 1 de septiembre, o sea, hace una semana, y finaliza el 15 de octubre de este año. ¿Mm? No sé, Vane, si quieres agregar algo más o está No, bienvenido todos y espero que tengamos una jornada que sea beneficiosa para todos. perfecto. Entonces, voy a presentar eh, a los que van a presentar ahora, digamos, su investigación. Doctor Guillermo Laparra, él es médico psiquiatra, es doctor en medicina por la Universidad de Ulm, en Alemania. Es profesor titular del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es investigador senior del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Es past president de la Society for Psychotherapy Research, SPR, y es miembro del claustro del doctorado en psicoterapia. ¿Ah? Es un gran honor contar con la presencia del doctor de la Parra hoy. ¿Ah? Estamos muy agradecidos, Guillermo. Por otro lado, Ana Karina Zúñiga, ella es psicóloga, es doctora en psicoterapia, realizó el programa en psicoterapia, el programa de doctorado en psicoterapia de la Universidad Católica Universidad de Chile, es investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Actualmente se desempeña como académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Sebastián. Y también queremos agradecer, Karina, tu presencia hoy. Y además, Karina fue guiada en su trabajo doctoral por Guillermo. Entonces, justamente tenerlos a los dos eh, es un gusto porque se ve la trayectoria y los frutos del programa, ¿no? A continuación no sé, Guillermo, si puedes compartir pantalla para dar inicio a la charla. ¿Se ve ahí? Ahí sí. ¿Sí? ¿Se ve la Ujú. presentación? Ya. Sí. Súper. Bueno, Félix, Vanessa, les agradezco mucho esta invitación. Para mí es un gusto poder presentar nuestro trabajo y poderlo presentar en el contexto del doctorado, que es un programa al que nosotros le tenemos muchísimo cariño, digamos, porque fuimos parte de los iniciadores, ¿no?, del programa. Eh, la presentación se llama
entrenamiento de competencias para psicoterapia, trastornos depresivos en APS. Entre paréntesis, va entrando gente, a mí me aparece admitir, pero alguien lo está admitiendo, ¿cierto? Sí, yo lo estoy emitiendo. Ya, perfecto. Para que no tenga que preocuparme yo de admitirlos. Entonces, como decía, la presentación se llama Entrenamiento de competencias para psicoterapia y trastornos depresivos en APS, construyendo puentes entre la investigación y la clínica, y viceversa, ¿no? El decir viceversa está dicho con un poquito de ironía por lo siguiente, ¿no? Porque una gran problemática que tiene la investigación en psicoterapia, ¿no? Y ahí donde está puesto la mirada, el ojo de nuestro programa de doctorado, es la brecha que existe entre la investigación en psicoterapia y la clínica, ¿no? Eh, y yo encuentro que el programa de doctorado justamente está en la mitad del puente, digamos, ¿no? En la mitad del puente que establece estos vínculos entre de la investigación a la clínica y de la clínica a la investigación. Y nuestro proyecto FONIS, que vamos a presentar ahora, justamente está instalado ahí, ¿no? Como ustedes saben, el FONIS es investigación aplicada. Entonces, lo que nosotros hacemos en el FONIS es de alguna manera canalizar lo aprendido, y voy a ir mostrando, canalizar lo aprendido y llevarlo, digamos, ¿no? A una aplicación clínica específica, pero también aprender, ¿no? Del terreno, aprender de la trinchera, de la cuneta, como dice una autora, para poder enriquecer el conocimiento científico y sacar de ahí, entonces, ir construyendo conocimiento también desde ahí, ¿no? Este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Investigación en Desarrollo en Salud, y ha contado con el apoyo del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. No solamente ha contado con el apoyo en cuanto a respaldo económico en algunos momentos del proyecto, sino que también en cuanto al conocimiento, ¿no? El conocimiento que nosotros hemos adquirido a través del trabajo en este instituto. La pregunta general que guía nuestro trabajo es cuál es la aceptabilidad de un programa de entrenamiento en competencias psicoterapéuticas de carácter semipresencial para mejorar el manejo de la depresión y depresión compleja por parte de psicólogos que trabajan en APS, ¿no? Nota al pie, nosotros cuando hablamos de depresión compleja tiene que ver con la experiencia de con la experiencia que tienen psicólogos que trabajan en APS, psicólogas que trabajan en APS, que han sido entrevistadas sistemáticamente y también en cursos que hemos dado nosotros en el Servicio de Salud Reloncaví, en el sentido de que los pacientes que ellos reciben son pacientes que tienen una depresión compleja, ¿no? Complejizada por distintas vulnerabilidades, complejizada tanto por vulnerabilidades sociales, por vulnerabilidades de la personalidad, por rasgos de personalidad. Y nosotros en este programa pretendemos entonces hacernos cargo no solamente del tema de la depresión, sino que de esta persona, ¿no? Inserta en ese contexto con, siendo afectada, digamos, por estas diferentes vulnerabilidades. Se me quedó en el tintero una vulnerabilidad muy importante, digamos, que son los traumas infantiles, ¿no? La adversidad en la infancia. Entonces, para nosotros poder llegar, digamos, a este programa FONIS, existe una prehistoria y una historia. Nosotros desde hace muchísimos años hemos venido organizando unidades de psicoterapia breve en instituciones públicas y universitarias, ¿no? Con la inquietud, estoy hablando de los años 90, ¿no? Con la inquietud de llevar la psicoterapia llevar la psicoterapia que salga de las consultas, ¿no? De las consultas privadas y llevarlas a la salud pública y llevarlas a instituciones y entre instituciones públicas y universitarias. Y eso nos llevó entonces a organizar diferentes unidades de psicoterapia breve. Organizamos la unidad de psicoterapia que se llama Dinámica, el Hospital Psiquiátrico, el Instituto Psiquiátrico en este momento. Organizamos la unidad de psicoterapia del Hospital Salvador, que ahora se llama, ¿cómo se llama? Centro Salvador. ¿Cómo se llama? Unidad Salvador, Centro Salvador. Y la unidad de psicoterapia de adultos de la Católica. Acá es un ejemplo de que cómo nosotros también hemos sacado evidencia, lo voy a comentar en un momento más, de nuestra experiencia
de la aplicación de un cierto modelo de psicoterapia breve en la unidad de psicoterapia adulto, en la UPA, y cómo hemos sacado información de ahí para poderla enriquecer el conocimiento y con ese conocimiento aplicarlo a nuestro modelo que lo llevamos al FONIS, ¿no? El desarrollo de este modelo nos llevó a un trabajo que sintetiza nuestra postura, que se llamó Del diván al policlínico, un modelo de psicoterapia para instituciones aprendiendo de la experiencia empírica, ¿no? Y eso es una redundancia porque quiere decir de la experiencia clínica que hemos tenido, pero también de monitorizar procesos, también de seguir procesos tal como se hacen, digamos, en lo cotidiano, y eso está en el paradigma de lo que se llama el Practice Oriented Research, ¿no? La evidencia basada en la práctica, no la práctica basada en la evidencia, sino que la evidencia basada en la práctica, y desde ahí, como digo, construir conocimiento. Aquí hay una ironía, ¿no? Cuando dice del diván al policlínico, porque tiene que ver con una crítica que nosotros hemos tenido a la formación de los psicólogos en el ámbito universitario, en el sentido que tienden a recibir una formación de consulta, ¿no? Cuando esto antes era una charla que hacíamos en los congresos de psicoterapia de Reñaca, y esta charla se llamaba de Estoril a San Joaquín, ¿no? En el sentido de que se pretendía, digamos, de llevar un conocimiento de Estoril a San Joaquín, y eso era muy difícil porque la psicoterapia en instituciones tiene que ser un modelo específico para ese contexto, ¿no? Y especialmente en lo que es salud pública, y más específicamente en lo que es atención primaria. Entonces, enriqueció también, digamos, nuestro modelo, la experiencia directa que tuvimos nosotros, como les decía, de haber hecho cursos del diagnóstico psicodinámico operacionalizado, hacer cursos de terapia orientada a la estructura de personalidad, de acuerdo a este modelo, el diagnóstico psicodinámico operacionalizado, en los servicios de salud de Reloncaví, ¿no? Y nos dimos cuenta la alta aceptabilidad que tenía esto, ¿no? Como las herramientas que entregamos, pero también aprendimos mucho, mucho, mucho del feedback que nos daban las personas que trabajaban a nivel de atención primaria o atención secundaria en este servicio de salud. Como decía también, nos hemos enriquecido de las investigaciones de MIDAP, ¿no? Porque como ustedes ven, el nombre de MIDAP se dedica justamente a ver la relación entre personalidad y depresión. Entonces, los perfiles de personalidad determinan de alguna manera evolución terapéutica y determinan por esa razón también estrategias terapéuticas que habría que aplicar, y eso también nosotros lo llevamos a nuestros FONIS. Y finalmente las enseñanzas que se lo va a mostrar, se va a mostrar Karina Zúñiga, se llama Ana Karina Zúñiga, acá se lo va a mostrar, digamos, todo lo que nosotros aprendimos a través del trabajo de su tesis de doctorado de este programa que ustedes están ahora conociendo. Esto, el desarrollo ulterior de nuestro modelo llevó, digamos, a que nos ganáramos, un concurso que llevó a una publicación del Centro de Políticas Públicas, ¿no? Que esta publicación se llamó Propuesta para una psicoterapia efectiva en atención primaria, un modelo basado en la experiencia y la evidencia empírica, que tiene que ver con esto que les digo yo, ¿no? Que es tanto la experiencia y también la evidencia empírica de la investigación, ¿no? Hemos tenido, gracias a nuestro trabajo en el FONIS, que Karina va a detallar en un momento más, hemos tenido algunos productos, como un capítulo, por ejemplo, en la serie Springer de depresión y disfunción de personalidad. También sacamos este protocolo, ¿no? De entrenamiento de competencias psicoterapéuticas para el tratamiento de la depresión en atención primaria. Y finalmente un libro que estaba en proceso de edición EUC, que se llama Herramientas psicoterapéuticas para el manejo de pacientes con depresión y depresión compleja, una guía para el trabajo de atención primaria. Esto les permite ver a ustedes cómo y Karina va a entrar al detalle de esto, digamos, ¿no? Pero cómo una tesis, porque lo que estamos hablando nosotros es de relevancia, ¿no? De relevancia. Entonces, cómo una tesis de doctorado puede tener esta relevancia de tener algún impacto a nivel de APS, algún impacto en reflexionar, en pensar y en aplicar la psicoterapia a este nivel.
Como ustedes saben, ¿cierto? Hay un desafío, nosotros tenemos un desafío en Chile, ¿no? Ustedes saben que la depresión es un importante problema de salud pública en Chile, que el manejo de la depresión es fundamentalmente en APS, ¿no? Está estipulado así, es un tratamiento que está a cargo del tratamiento cuadro leve, moderado y grave, ¿no? De curso no crónico, y que incluye 12 sesiones de psicoterapia. Entonces lo que nosotros queremos a través de este modelo es darle sustento, darle carne, digamos, ¿no? Darle sustancia a estas 12 sesiones de psicoterapia, ¿no? Acá sabemos el importante rol de los psicólogos, ustedes saben que son los profesionales que en mayor número han sido contratados, digamos, a nivel de atención primaria, y sabemos que también son de diferentes orientaciones, o sea, nuestro modelo se debe adaptar, digamos, a las distintas orientaciones de los psicólogos y que tienen diferentes niveles de formación. También sabemos empíricamente que los psicólogas presentan déficit en competencia y aplicabilidad de la guía clínica para el tratamiento de la depresión, que hay déficit en tratamiento estandarizado y que se tiene que hacer cargo entonces no solamente del cuadro depresivo que traiga la persona, sino que de la depresión compleja en los términos que dije hace un momento, digamos, en cuanto a las diferentes vulnerabilidades que complejizan el cuadro depresivo. Entonces el modelo tiene estas tres patas, ¿no? Se basa en los resultados de la investigación empírica, por una parte el conocimiento acumulado internacional y el conocimiento acumulado de la unidad de psicoterapia de adultos, ¿no? Nosotros hicimos una experiencia de la indicación adaptativa de intervenciones breves, por ejemplo, en que la indicación adaptativa de indicaciones breves llevó a una disminución aquí dramática de las listas de espera, ¿no? De pacientes que esperaban entre 6 semanas y 3, 4 meses, digamos, ¿no? A una espera promedio de 3 semanas, digamos, para ser atendido, ¿no? El conocimiento acumulado incluye, digamos, esto que puede ser de sentido común, pero la gracia es que sea de sentido común, ¿cierto? Que las psicoterapias son efectivas, ¿no? Todos los trabajos desde hace 60, 70 años vienen demostrando, digamos, que las psicoterapias son efectivas. Segundo, que la mayoría de las psicoterapias son breves, o sea, finalmente lo que los pacientes se quedan en terapia es poco tiempo a través de todas las investigaciones en el mundo, de los tratamientos que se hacen a nivel cotidiano. Las terapias no duran más de 10, 12 sesiones. Tanto es así que, por ejemplo, en la unidad de psicoterapia de adultos, sobre el registro de 1860 pacientes, los terapeutas, ¿cierto?, por presión de nuestra institución, por presión nuestra, tenían que indicar una psicoterapia breve y indicaban en promedio 13 sesiones, pero los pacientes terminaban quedándose 10 sesiones, ¿ya? Entonces nuestro modelo incluye una forma de darle sentido a esas 10 sesiones, ¿no? Que tiene que ver con focalizar, y focalizar no solamente en aspectos sintomáticos de conflicto, sino que focalizar en las disfunciones de la estructura de personalidad. Lo otro que sabemos, ¿cierto?, que las diferentes orientaciones teóricas de psicoterapia muestran equivalencia respecto a promover el cambio. Y que la técnica específica parece explicar no más del 5 al 15% del cambio, siendo más importantes los factores comunes, ¿no? Y eso entonces nos llevó a nosotros a adoptar el modelo de factores comunes, que no voy a alcanzar a explicarlo en detalle ahora. Y lo otro, ¿cierto?, que hay diferencia entre el perfil depresivo autocrítico y dependiente, y eso significa entonces diferencia estratégica en cuanto a enfrentar estos pacientes. Para terminar mi introducción, quiero terminar con antes de darle la palabra a Karina, quiero terminar con esta frase criolla, ¿cierto?, que dice: no me den, póngame donde haya, ¿no? No me den, póngame donde haya. Esta es una frase, ¿cierto?, acuñada que es una crítica a los políticos, ¿no?, que ponen a sus parientes en un lugar, digamos, donde ellos pueden pechar o pueden sacar provecho, pero se refiere en mi caso, digamos, a mi experiencia personal, que he tenido mucha suerte, que donde yo he estado siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido conocimiento, siempre ha habido personas de quien aprender, siempre he tenido la tremenda suerte de tener equipos entusiastas, creativos, trabajadores, ¿no? Y para mí ha sido una oportunidad de crecimiento tremendamente grande. O sea, por ejemplo, qué sé yo, participar en la serie Springer, ¿no? No hubiera sido posible si yo no hubiera estado rodeado de gente que sabe mucho, que entrega mucho,
¿no? Y eso para mí ha sido una tremenda suerte. O sea, el contexto, el terreno donde uno se ubica, ¿no? Para trabajar, para investigar, para desarrollarse, es tremendamente importante. Y yo encuentro, y no vengo a vender, vengo a regalar, yo encuentro que el doctorado, ¿no? Este programa de doctorado está puesto en un terreno tremendamente rico, ¿no? Está puesto en un terreno con profesores que saben mucho, con profesores que son muy generosos, que está cercano a distintos institutos, ¿no? Y distintos institutos como el Instituto MIDAP y otros institutos que son creativos, que acogen muy bien a los doctorantes, por lo tanto se puede aprender mucho, ¿no? Entonces uno aprende hasta por osmosis al estar en el lugar adecuado, ¿no? Y me parece a mí que este programa de doctorado es un lugar adecuado. Le doy la palabra a Karina. Gracias, Guillermo. Bien, les voy a contar una síntesis de cómo se construyó este proyecto doctoral y los resultados también que obtuvimos y también la continuidad del proyecto FONIS, ¿ya? Pueden encontrar mi tesis en el repositorio UC, está con el título en inglés, justamente por los lazos colaborativos que tiene el programa de doctorado con otras universidades. Así que eso. Bien, la próxima diapositiva. Bien, el inicio. Sé que hay algunas personas que probablemente están aquí presentes y están interesadas en postular al doctorado. Entonces, a mí me sirvió muchísimo cuando ingresé, el ingresar con una pregunta más bien que la pregunta de investigación, porque eso se va elaborando en el trayecto, una inquietud investigativa, ¿sí? ¿Puedes hacer clic, Guillermo, por favor? Y claro, yo entré al doctorado con mi tema, como con el ímpetu de querer investigar sobre competencias psicoterapéuticas. Porque justamente estaba en sintonía con que la universidad, el pregrado, no formaba en competencias psicoterapéuticas específicamente para desempeñarse en contextos institucionales de salud, como por ejemplo la atención primaria de salud. Entonces, preparé mi postulación y el proyecto en la postulación al doctorado y a la CONICET también en ese momento, justamente recabando evidencia respecto a que era necesario investigar más sobre qué competencias requerían los psicólogos, las psicólogas que se incorporaban a trabajar a este mundo, ¿no? A los contextos institucionales de salud, comprendiendo, como decía Guillermo, que no es lo mismo ser psicólogo clínico en el box, en la consulta privada, que ser psicólogo clínico, psicóloga clínica en la realidad asistencial como la atención primaria de salud, por ejemplo. Entonces entré con esa inquietud, pero también tenía otra inquietud. Dale, Guillermo, por favor. ¿Cómo entrenar a terapeutas? También era otra inquietud que tenía. Y entonces ahí, con esas inquietudes, fui en búsqueda de un eventual tutor, una eventual tutora en el programa de doctorado. Y ahí fue que, dale Guillermo, dale hartos clics nomás. Ahí estaba Guillermo en la UPA de ese momento, cuando ya entré, la UPA que ya mencionó Guillermo, la unidad de psicoterapia adultos que está en San Joaquín. Y digo que fue interesante porque llegué ahí por la práctica de investigación que ofrecía el doctorado en el primer año y dije, oh, estamos con un interés similar, ¿no? Se están cuestionando lo mismo, están interesados en el tema de competencia en contextos institucionales y ahí busqué a Guillermo, me presenté y le dije, por favor, Guillermo, sé mi tutor, tengo este proyecto y Guillermo me creyó, confió en esta inquietud que traía. Entonces también es súper importante porque la investigación, los proyectos de doctorado van madurando con el tiempo y uno no sabe muy bien dónde va a llegar. Yo nunca me imaginé que esto iba a desencadenar después que iba a terminar en un FONIS, o sea, postulando a todos los concursos que fuimos postulando en el camino con Guillermo. Pero lo que sí es muy importante que confíen en sus convicciones, en la evidencia, porque para entrar al doctorado hay que haber pensado algo, haberlo problematizado, haber revisado alguna evidencia que luego eso va madurando.
en todo el trayecto del doctorado. Y en tu ímpetu de sacar adelante las cosas, porque no es fácil sostener este ímpetu de investigación a lo largo del tiempo, pero no es imposible. Así que eso era lo que les quería mostrar. Dale, Guillermo. Entonces, mi propuesta de investigación del doctorado fue construir un protocolo de capacitación basado en competencias psicoterapéuticas para el manejo de la depresión compleja en APS. Y esto llevó 2 estudios. El primer estudio era explorar y describir las competencias psicoterapéuticas para tratar la depresión compleja en la APS desde la perspectiva de pacientes, terapeutas y expertos y expertas. Y eso fue una investigación cualitativa que lo hice con el método Grounded Theory, pero también con Sensual Qualitative Research. Y el estudio 2 era, luego de poder construir esta teoría de competencia, este pool de competencia desde la perspectiva de 3 actores, ¿no? Era construir luego el protocolo de capacitación basada en esto y la evidencia que señaló Guillermo, de la UPA, MIDAP, etc. Y validar este protocolo por medio de la metodología Delphi. Y eso fue lo que usamos, y eso lo hicimos luego con el equipo FONIS, ¿no? La próxima. Entonces acá en esta diapositiva les muestro las etapas de la investigación. Entonces el inicio fue, digamos, en esta tesis doctoral, fue desarrollar esta teoría de competencias con el primer estudio, y luego fue construir el protocolo preliminar donde el equipo FONIS generamos un equipo de edición del protocolo también, y las diversas competencias que emergieron, que se las voy a mostrar, fueron insumos para que se pudiese redactar también el texto en función de competencias. Y eso haciéndolo como un complemento también de la evidencia que ya habíamos recabado, ¿no? Que tenía que ver con la depresión compleja, el suicidio, la evidencia que venía de la UPA, etc. Luego se hizo la validación Delphi, que es convocar un panel de expertos que evalúe a través de un porcentaje de consenso que fue bastante alto, fue superior al 80%, si le parecía bien los contenidos y los objetivos de este protocolo de entrenamiento, ¿sí? El protocolo de entrenamiento funcionaba como un manual, por decirlo así, de terapia, sin ser un manual de un enfoque específico, pero para que se hagan la idea, contenía diversos módulos de contenidos basados en competencias para el manejo de la depresión en el contexto APS. Luego de la validación del fin, nosotros obtuvimos el feedback de los expertos. Y en base a ese feedback, a esa evaluación que hicieron los expertos, editamos nuevamente el protocolo, ¿ya? Y le llamamos Protocolo en Competencias Psicoterapéuticas 2. Y en base a este protocolo, construimos el entrenamiento piloto, que lo hicimos de una forma e-learning, en una plataforma, porque fue en el contexto también de pandemia, fue en el primer año de pandemia, entonces lo hicimos online. Y luego de eso, luego de que ejecutamos el entrenamiento, hicimos un estudio de aceptabilidad, en donde construimos un cuestionario ad hoc para evaluar la aceptabilidad, y también realizamos entrevistas cualitativas para analizar cómo fue la percepción de desarrollo de competencias y la aceptabilidad de este entrenamiento, de este protocolo, si le hacía sentido o no, si le resultaba útil o no, este entrenamiento de competencia a psicólogas que trabajaban en centros de atención primaria de salud del sur de Chile. Trabajamos con el Servicio de Salud de Reloncaví y también con un servicio de salud de acá de Santiago. Y luego, en base a eso también, a ese estudio de aceptabilidad, incorporando la percepción de quienes participaron como entrenadas en este protocolo, estamos haciendo la edición del protocolo final de entrenamiento, que fue lo que Guillermo nos mostró, que va a derivar en un libro, ¿no? De herramientas psicoterapéuticas para el manejo de la depresión compleja. En eso estamos trabajando ahora. La próxima. Bueno,
Les voy a mostrar los resultados de una forma muy sintética. Félix, tú me avisas con los tiempos cómo ando, por favor, para parar o para seguir. Entonces, les voy a mostrar los resultados, los principales resultados del estudio 1. El estudio 1 tenía que ver con esta teoría de competencia. Y las categorías que utilizamos, los dominios de competencia que utilizamos en el análisis fue de conocimiento, competencias técnicas, competencias interpersonales y actitud, y competencias profesionales de la persona del terapeuta para trabajar en estos contextos. La próxima. Bien, en total analizamos 40 entrevistas, 16 de terapeuta, 16 de paciente y 8 de expertos. Y acá en esta figura ustedes van a encontrar la síntesis de cuál fue el aporte por cada perspectiva, que es importante echarle un vistazo. Por ejemplo, los expertos, las expertas, ellos mencionaron que era muy importante que los psicólogos supiesen de depresión y sus comorbilidades, que comprendieran bien eso. También que sepan quiénes son los y las usuarios que acuden por atención de salud mental en estos contextos. Saber su lenguaje, saber su cultura, saber su costumbre, o sea, tener, de hecho, algunos decían como que era ideal que los terapeutas antes de trabajar en los centros de APS tuviesen algún tipo de acercamiento, aproximación comunitario, para que se empaparan de quiénes eran estas personas. Y también que supiesen a nivel de habilidades técnicas, el manejo de rasgos autocríticos en los pacientes con depresión, que supiesen manejar la visión negativa y que tuviesen herramientas para reparar la relación terapéutica, y acá aparece la metacomunicación como una competencia relevante. Luego tenemos la visión de los terapeutas, que ellos señalaban de que ellos defendían que era muy importante el background teórico. Y ahí se nota que para los psicólogos, las psicólogas es importante saber desde qué enfoque, desde qué paradigma teórico se sitúa, ¿no? Pero que también era importante tener conocimientos de farmacología, ser activo en el vínculo. Ser activo se refería como a no perder el tiempo con un paciente. Si hay un impasse con un paciente en el momento del box, saber arreglarlo. Lo decían de otra forma, distinto a los expertos, pero se estaban refiriendo a lo mismo. Y también ser flexible en el uso de herramientas. Le voy a explicar más adelante a qué se refería a eso, pero tiene que ver con saber integrar y ser flexibles en términos de paradigmas también, para usar lo que sea relevante, importante para el paciente, adaptar la técnica. Y los pacientes, por su parte, pusieron el acento en que el terapeuta fuese un terapeuta que interviene, que dice cosas, que es acogedor, que inspira confianza y que es comprometido con el paciente. Voy a mostrarles también como estas particularidades con algunas citas. Adelante. Ahora, también, aparte de lo que apareció específicamente con cada perspectiva, hubo convergencia entre estas tres perspectivas. La próxima. Por ejemplo, en el dominio de competencias técnicas, en azul, destacado en azul, van a ver que las tres perspectivas mencionaron ese contenido. Y, por ejemplo, partimos con la adaptación de las técnicas de intervención a las necesidades de los pacientes, como ser culturalmente sensible, focalizarse en metas y objetivos terapéuticos. Lo dijeron de forma general, o sea, toda la muestra, terapeutas y expertos, ¿no? La capacidad para dar un diagnóstico de depresión preciso y psicoterapéuticamente relevante lo pedían también los pacientes, y lo señalaron terapeutas y expertos. La capacidad para ayudar al paciente a comprender el porqué de la presión también estaba presente en las tres perspectivas. Capacidad de ofrecer nuevas perspectivas, saber manejar el riesgo de suicidio, ayudar al paciente a desarrollar recursos para afrontar la adversidad, las crisis, saber regular, saber trabajar con la regulación emocional y la autoestima. Fue algo que mencionaron los pacientes y los expertos, por ejemplo. No aparece en el discurso de los terapeutas. Eso es interesante. Y saber hacer intervenciones breves, que también emergió en terapeutas y expertos, y desde los pacientes, que ellos ponían el acento en que les enseñaran a resolver los problemas o lo ayudaran a resolver problemas, y que hubiesen intervenciones de apoyo como que me oriente, que me aconseje. La próxima.
Aquí un ejemplo de cita quali, para que me crean lo que estoy diciendo, no fue un invento. Por ejemplo, ayudar a comprender el porqué de la depresión como una habilidad. El paciente 10 señala: quiero que el psicólogo indague por qué me viene esta depresión y esta angustia que yo no sé definirla. Que indagar en mí hasta que yo sepa por qué yo tengo esta desgracia, ¿no? De ahí derivamos esta importancia de comprender, ¿no? El terapeuta 4 señala: trato de implementar una intervención que les ayuda a reflexionar sobre qué les causó estar deprimidos, qué factores de su vida, qué elementos de su vida y su conocimiento sobre el mundo los deprimió. Y la cita de la experta, me parece que era 7, que se me corrió la cita. Esta experta comentó la experiencia de estar realizando una investigación sobre la depresión en mujeres y comparaban a aquellas mujeres que salían a trabajar con aquellas mujeres que se quedaban en el hogar. Y lo que encontró que las que salían fuera del hogar, o sea, las que salían a trabajar fuera del hogar no estaban tan deprimidas como las que se quedaban dentro del hogar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que ella nos manifiesta que esto fue una sorpresa también para ellos, para el equipo, y regresaron a las casas de las mujeres que estaban más deprimidas, que se mantenían como dueña de casa, no tenían un trabajo fuera, y les explicaron estos aspectos de la depresión. Por ejemplo, que dice ahí, las que más lo padecían no eran las que salían a trabajar, eran las amas de casa, porque están más aisladas de una red de apoyo social, porque no salen tan fácilmente a buscar ayuda. Regresamos a sus casas y le intentamos explicar estos aspectos de la depresión. Como las que estaban en su casa estaban más deprimidas, ¿no? Y las que salían a trabajar tenían mucha culpa, etc. Las mujeres estaban como contentas de verse como en un espejo y comentaban: claro, yo lo había pensado, sí que eso es importante, ¿no? Entonces aquí podemos ver la convergencia y la importancia de esta competencia. La próxima, Guillermo. En el dominio de competencias interpersonales y actitud, se destaca el ser activo como actitud. Los pacientes lo mencionan como el intervenir en sesión. También la habilidad para construir y cuidar el vínculo, el ser acogedor, el ser comprometido como terapéutica, empático, estar emocionalmente sintonizado, demostrar el interés. La próxima. Respecto a las competencias profesionales y personales, destacaron terapeutas y expertos el tener motivación por trabajar en salud pública, el valorar el que uno trabaje en ese contexto, el trabajo en equipo, el ser flexible en el ejercicio profesional, en términos de la persona, el terapeuta, que seas capaz de usar la supervisión y tener estrategias de autocuidado, el estar actualizado en conocimiento, ojo que lo dijeron algunos pacientes, junto con terapeutas, y tolerar la frustración. Y acá les tengo una cita del terapeuta 8 que ejemplifica esto de ser flexible en el ejercicio profesional. Ser flexible en las estrategias que utilizas, como utilizar todo lo que tienes a tu disposición. No ceñirte solo a una técnica, a una teoría y ver qué funciona y qué no en cada caso. Esta flexibilidad era bien, bueno, fue bastante recurrente en los terapeutas que trabajaban en estos contextos. Quiero hacer un zoom a la perspectiva de pacientes porque es muy ilustrativa y como que nos educa a ser terapeutas en estos contextos. Nos entrenan. Expectativas sobre la atención psicológica. ¿Cómo le gustaría que fuese su terapia? Le preguntamos a los pacientes antes de que fuese atendido por su psicólogo o psicóloga. De hecho, 2 horas antes. Así como... Y aquí la paciente 8 señala: más que solo hablar y conversaciones, quizá hay algo que me pueda ayudar a educar. A veces el entender de qué va a servir esto que tú me estás preguntando, porque uno va, habla y habla y habla y habla y no sabe para qué, no sabe de qué manera te está sirviendo, ¿no? Entonces ahí, un clic, Guillermo, por favor. Entonces es importante que la terapia no sea solo ir a hablar y hablar. La próxima diapositiva. Respecto al tiempo, otro clic, por favor. ¿Cuánto le gustaría que durara su terapia? Aquí me dijeron que era una vez a la semana. Paciente que venía de atención primaria de salud y que fue a la unidad de salud mental de San Joaquín,
por búsqueda de una mejor respuesta, ¿no? Entonces, esta paciente dice, aquí me dijeron que era una vez a la semana, entonces espero que dure bastante. El tiempo que sea necesario para ya estar mejor. Cuando yo me diga, ya, no necesito hablar con usted, me voy. Y se va riéndose. Y dice, entonces, que dure lo necesario para sentirse mejor. La próxima. Expectativas respecto al psicólogo o psicóloga. ¿Cómo le gustaría que fuese su psicólogo o psicóloga? Y la paciente 1 señala, sería muy importante, ¿recuerdas que me dijiste esto la última vez? Inmediatamente verías que la otra persona está conectada con el momento presente. Es difícil porque hay muchos pacientes, pero es importante que uno se sienta como único. No se trata de egocentrismo, lo que pasa es que uno necesita ayuda. Sé que todo el mundo viene aquí buscando lo mismo, pero sería estupendo que los psicólogos tuvieran la capacidad de comprometerse plenamente con el paciente, más que todos los demás profesionales. Respecto a las expectativas de cambio, próxima, otro clic. Paciente 9 señala lo de la autoestima, ¿no? De esto de que se siente súper autocrítica, que tiene la autoestima mal, que me gustaría quererme un poco más. La próxima, Guillermo. Otra paciente 7, me gustaría tratar de controlar mis emociones. Si estoy llorando, tratar de yo misma tranquilizarme para que no dure tanto la crisis. Entonces, ayuda en esto, en manejar las emociones. La próxima. Y por último, esta paciente 6 que nos enseña a comprender que cada sesión es una perla, y esto es una metáfora que ha utilizado Guillermo, que lo ha citado, ¿no? Que lo hemos citado también sucesivamente. La paciente 6 señala, si el psicólogo puede hacer que yo descubra algo nuevo y me vaya a casa con una idea, con algo en la cabeza, con una visión clara, aunque sea una pregunta nueva, si el psicólogo logra eso en una sesión, creo que hará un gran trabajo, ¿ya? Así que ese es el desafío que tenemos. Este fue el fenómeno que se propuso como una teoría desde la expectativa de la atención psicológica. Características de la atención, entonces, que la terapia no sea solo ir a hablar, que dure lo necesario para sentirse mejor, con un profesional que interviene, que dice algo, que acoge, que es comprometido y que ayuda a salir adelante, a comprender el porqué, a desarrollar recursos y a manejar las emociones y la autoestima. La próxima. Bien. Entonces, en base también a esto, luego pasamos a la fase del segundo estudio de construir el protocolo de entrenamiento. Entonces, para que ustedes sepan, el entrenamiento consistió en 6 módulos, 2 clases por cada módulo, en total 12 clases. Y los módulos se llamaban, el primero, las bases teóricas empíricas del modelo, junto a la introducción a la depresión compleja, que lo señalaba Guillermo, en las primeras diapositivas. El módulo 2, depresión compleja, y aquí la idea era entrenar en herramientas para abordar las vulnerabilidades del funcionamiento y estilo de personalidad y darle también estrategias desde el modelo de activación conductual para la depresión y estrategias para abordar la experiencia de adversidad en la infancia, junto con otras competencias también del manejo psiquiátrico general de la depresión. El módulo 3, objetivos meta de tratamiento, foco y crisis. Módulo 4, abordamos el riesgo suicida y su manejo. Módulo 5, relación terapéutica, profesional, usuario. Y acá también están incluidas las competencias a nivel de vínculo, de relación, pero también las competencias a nivel personales del terapeuta. Y el módulo 6, abordamos la dimensión social y redes en el manejo de la depresión en APS. La próxima. Entonces, este protocolo Perdón, te preliminar... interrumpo un poquito, ¿Sí? Karina, para preguntarle a Félix, ¿cómo andamos de tiempo? Unos 15 minutos más. Ah, ya, está, Sí, perfecto. de hecho menos. Es para Terminamos. explicar que finalmente este protocolo se sometió a validación Delphi y nosotros hicimos entonces este programa. La próxima. Y la validación, voy a admitir a este iPhone porque me molesta, no puedo ver. Ahí sí. Entonces, básicamente la validación Delphi señaló
que había que ajustar algunos contenidos, como por ejemplo que se comprendiera mejor en la ronda 1, en el módulo 2 de depresión compleja, el cómo realizar este diagnóstico estructural de la personalidad, el poder hablar de, nosotros ofrecimos esto de las habilidades de DBT, pero que también algunos expertos nos señalaban de que era necesario incorporar otras habilidades generales y que fuese un poco más práctico la habilidad de activación conductual. En la ronda 2 hubo una discusión interesante respecto a las estrategias de indagación terapéutica de experiencia infantil adversa, de trauma, y nuevamente se solicitó ajustar más el contenido de las habilidades de DBT. Y en la ronda 3 ya, con todos los cambios que realizamos, se obtuvo un 100% consenso respecto a los cambios que realizamos en la estrategia para evaluar las vulnerabilidades de la personalidad y adversidad temprana. Y luego también, también estuvieron de acuerdo con las herramientas terapéuticas para abordar la vulnerabilidad de la personalidad y la sintomatología depresiva resistente. La próxima. Acá está el protocolo, ¿no? Con sus módulos y sus clases, como quedó el librito. La próxima. Luego de la validación, es una foto de la plataforma e-learning que utilizamos para el entrenamiento. La siguiente. Y por último, es como, en el fondo, terminar con esta propuesta, ¿no? Me salí, discúlpenme, ahí sí, de qué se necesita para que la APS sea resolutiva a través de la psicoterapia, y esto es lo que se proponía en este artículo de la Parra Razuriz Gómez Barri Zúñiga, ¿no? Que a nivel estructural, como de MinSal, del Plan Nacional de Salud Mental, de la Red Temática de Salud Mental, hubiese un reconocimiento de la psicoterapia como prestación necesaria en APS con los recursos y los incentivos adecuados. Y que luego a nivel institucional de cada centro se hiciese un trabajo desde la jefatura de programa de salud mental para poder proveer la continuidad de los tratamientos, la frecuencia semanal que es necesaria, la duración responsiva y las sesiones de cada 45 minutos. Y respecto a las características de la psicoterapia, sintetizando lo que le hemos mostrado de competencia, que se adapta a las necesidades de los pacientes, que tenga un foco terapéutico, que se base en una teoría psicológica del enfermar y el curar, que vaya acompañada de acciones terapéuticas consistentes con esta, y que exista una participación activa y colaborativa entre terapeuta y paciente. La siguiente. Por último, si la psicoterapia no se ofrece en el servicio público APS, ¿dónde? ¿Dónde le podemos ofrecer esta ayuda a los pacientes que cuentan con esta primera puerta al servicio de salud? Bien, gracias por la atención. Aquí está el equipo Fonis, Dream Team, para que los conozcan. Bien. Muchas gracias, Guillermo, Karina, por esta presentación. Hay algunos comentarios, voy a leer en el chat. Aquí Bárbara dice que buena actividad, permite la reflexión. Gracias, Bárbara. Acá Nicole dice qué potente detenerse a escuchar lo que los pacientes necesitan de nuestro rol. Ojalá todos los colegas pudiesen escuchar esto. Y Diego pide si se puede compartir el protocolo que se acaba de mostrar. Yo tengo algunas preguntas, comentarios. Primero, destacar la relevancia de este proyecto, digamos. Voy a silenciar acá. ¿No? Destacar la relevancia, como decía, porque esto parte desde, ¿no es cierto?, parte del proyecto de trabajo de tesis doctoral de Karina, ¿no es cierto?, con su tutor Guillermo, que después pasa a ser financiado por un Fondo Nacional de Investigación en Salud, ¿no es cierto?, FONIS, y que después pasa a ser algo aplicado con un manual, un protocolo, y que finalmente pasa a ser algo que la gente puede aprender a través de un curso
con la ayuda, ¿no es cierto?, de MIDAP, la Escuela de Psicología, la Universidad Católica, etcétera. Pero, o sea, como que pasó todas las etapas y ahora es un producto tangible que puede ayudar a personas de verdad, digamos, en el mundo real. O sea, no es algo como que en general las tesis son como cosas muy teóricas a veces que se publican en el artículo y ese es el aporte. Sin menospreciar eso, por supuesto que eso es muy relevante en el conocimiento, pero esto también es no solamente un aporte al conocimiento, sino que también en la atención de pacientes, ¿no? Quería comentar sobre el concepto de depresión compleja, porque eh, y, y- y en esto se habló, ¿no es cierto?, de la depresión compleja que se da en un ambiente determinado, principalmente acompañado, por ejemplo, de antecedentes de trauma en la infancia. Y me produce curiosidad porque en el CIE-11, ¿no es cierto?, se describe lo que es el trastorno de estrés postraumático complejo, ¿m? Que justamente relaciona con trauma temprano, principalmente abuso sexual infantil, ¿no es cierto?, en el cual hay una serie de características, ¿no es cierto?, propias del estrés postraumático, como síntomas de reexperimentación, evitación, eh, cogniciones negativas, etcétera, pero sumado a desregulación emocional, inestabilidad en las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no es cierto? Suicidalidad, a veces crónica, digamos, con conductas de autodaño. Entonces ahí está como en el entre medio con el diagnóstico diferencial del trastorno de personalidad límite. Y ustedes mencionan dos cosas en esa línea. Primero, el concepto de depresión compleja, la relación con trauma infantil y el uso de habilidades de BT dentro del protocolo de terapia dialéctico-conductual, ¿no es cierto?, que también es transdiagnóstico, digamos, y sirve para la regulación emocional. O sea, si están usando habilidades de BT, uno sospecharía de que estos pacientes tienen algún déficit, particularmente en la desregulación emocional. ¿M? Entonces, les dejo ese tema a ver si podemos hacer un breve debate, discusión sobre estas cosas, Guillermo y Karina. Eh, sí, nosotros, yo creo que esto se puede mirar, depende de dónde te pongas, desde qué perspectiva te pongas a observar, digamos, ¿no? Lo que voy a citar aquí a la Verónica Vitriol, de que ya en su experiencia, pero también en nuestra experiencia clínica, ¿no? Porque la experiencia de ella sistemática, de hecho tenemos ahora un panel en el Congreso de SONEPSIN, un panel en conjunto, porque ellos tienen un FONIS también dedicado, digamos, a la depresión compleja, pero cuando tú te pones en la depresión, no te instalas con el paciente, ¿no?, que consulta por depresión, te encuentras, digamos, por ejemplo, con un paciente eh, cuyos síntomas no remiten, digamos, ¿no? O que empieza a hacer, sus síntomas no remiten o están complicados por aspectos que parecen de la personalidad, ¿no? De la difusión de personalidad. Y si le das el espacio y el tiempo, te empiezas a encontrar entonces con adversidad de la infancia, ¿no? Entonces lo que se ha visto, se ha planteado, que el cuadro clínico y la evolución y la respuesta al tratamiento de aquellos pacientes depresivos en que uno podría decir no tienen el antecedente de adversidad a la infancia versus los que tienen adversidad a la infancia es diferente, ¿no? Y es diferente en que la depresión es más compleja, es más complicada. Entonces, así como pasa con la comorbilidad de trastorno de personalidad, y lo digo entre comillas, porque nosotros usamos un modelo dimensional tipo CIE-11, si tú quieres, usamos una mirada más dimensional, entonces en vez de hablar de trastorno de personalidad, comorbilidad con trastorno, preferimos hablar de disfunción de personalidad, pero así como pasa con la disfunción de personalidad, si tú no te abocas, no tratas, no abordas la disfunción de personalidad, es muy difícil, digamos, que pueda salir de la depresión. Lo mismo ocurre con la adversidad a la infancia, ¿no? Ahora, a este nivel de atención primaria, lo que muestra la experiencia, pero también las investigaciones de la Verónica Vitriol a través de muchos años, es que muchas veces es suficiente, digamos, que las personas sienten que hay un espacio y que ella pueda aludir y que tú sepas a qué está aludiendo, ¿no?, para que se ponga en marcha
un proceso terapéutico, ¿no? Entonces depende porque donde tú estás instalado, digamos, desde el trauma complejo, también vamos a tener pacientes con síntomas depresivos. Entonces, un poco dependiendo de dónde lo mires. Exacto, puede ser los mismos pacientes que los estamos mirando Exactamente, en de esta acuerdo. perspectiva, ¿no? Sí, de acuerdo. Quería para ir cerrando esta parte de la charla, porque los que llegaron más tarde, después vamos a presentar el programa de doctorado en psicoterapia, ¿no? Junto con Vanessa. Quería ver, aquí hay gente interesada en tomar el curso, por ejemplo, el entrenamiento o tener acceso al protocolo. No sé, Karina, Guillermo, si pueden dar información sobre eso. Karina, ¿quieres dar información? Próximamente, próximamente tendremos el libro, estamos trabajando en eso porque esto fue la aplicación piloto del protocolo, entonces vimos cómo funcionaba en el contexto de investigación, ¿no? Entonces, como les explicaba, estamos haciendo modificaciones, incorporando la experiencia de las psicólogas que participaron en este entrenamiento para poder ofrecerle al público en general un libro sobre herramientas psicoterapéuticas basadas en competencias para la depresión compleja en APS. Justamente estamos trabajando en esa edición ahora, sí, actualmente. Y Guillermo, no sé cuándo va a estar publicado, porque estamos trabajando en eso para poder compartirlo. Ujú. Sí, nosotros pensamos que más tardar el primer trimestre del próximo año va a estar listo el libro, y el primer trimestre del próximo año vamos a dar la primera versión ya abierta, digamos, del Sí, programa, ¿no? Que lo estamos preparando para eso. sí. Así que paciencia, paciencia. Pero Excelente. está en el horno, y con harto cariño lo estamos haciendo para que quede en la mejor versión. Por eso lo que señalaba Guillermo era súper importante, que lo que estamos haciendo es este viceversa, ¿no? De la investigación a la práctica, de la práctica a, a poder compartirle un producto súper concreto, Y súper basado en la evidencia validado, y muy y validado, súper digamos, validado validado en distintos niveles. de distintas perspectivas. Así que en eso estamos. Muchas gracias. Hay un par de preguntas más en relación a cómo poder implementar esto, como el diálogo con las guías clínicas que ya existen, los protocolos, por ejemplo, para depresión, GES, por ejemplo, si es que hay alguna interacción, conversaciones a nivel del Ministerio de Salud, de poder implementar algo de estos protocolos, hacer una mezcla, una mixtura. Y por último, sobre el uso de tecnología. Por ejemplo, quizás Irina está preguntando sobre uso de estos protocolos a nivel de uso telemático, digamos, atención en telepsicoterapia o algo así. No sé si tienen algún comentario sobre estas dos cosas para ir cerrando. Las guías clínicas, la actualización de las guías clínicas de la depresión, la actualización de psicoterapia de las guías clínicas, pusieron dos elementos importantes para nuestro modelo, digamos. Un elemento importante, que le sacaron el apellido a la psicoterapia, ¿no? Pusieron psicoterapia. Y le sacaron el apellido por una iniciativa nuestra, de la UPA, digamos, años atrás, que el ministerio hizo una convocatoria para poder revisar las guías clínicas de la parte de psicoterapia. Y en la convocatoria nosotros pedimos que se hiciera una revisión respecto a la frecuencia y duración de la terapia, y respecto a la orientación de la psicoterapia, porque la guía clínica anterior, ¿no? Decía terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y nosotros cuestionábamos, digamos, ese punto respecto por lo que yo mostré ahí, en el sentido de que las distintas orientaciones llegan a Roma, ¿no? Los distintos caminos llegan a Roma. Entonces, en ese sentido, después de la revisión que hizo el ministerio, le cortó el apellido, ¿no? Psicoterapia cognitivo-conductual, y lo que le dio entonces un espacio a nuestro modelo, porque nuestro modelo es de factores genéricos, de factores comunes, ¿no? Por eso no tenemos ningún problema epistemológico, ¿no? En traer, digamos, desde
la terapia cognitivo-conductual, desde DBT, etcétera, etcétera, y desde lo psicodinámico, no tengo ningún problema. Y ellos mismos plantean las 12 sesiones. Entonces, nosotros nos apoyamos en la revisión que hacen ellos de 12 sesiones en la revisión de las guías clínicas, y por eso pusimos las 12 sesiones. Entonces, lo que nosotros pretendemos, porque nosotros pensamos que la aproximación, digamos, a la depresión a nivel de atención primaria tiene que ser desde la prevención, desde lo comunitario, potentemente desde lo comunitario, o sea, sin duda, pero hay un momento en que el paciente depresivo está sola en el box con el psicólogo, ¿no? Y a él o a ella, que está ahí con el paciente, le queremos entregar esta herramienta, ¿no? Ahora, abrirle 12 sesiones, digamos, seguidas una vez a la semana a nivel de APS es una lucha que hay que dar, y es un túnel que hay que cavar por los dos lados, es una lucha que hay que dar hablando con las autoridades, que eso hemos estado, ahora las cambiaron, pero que hemos estado hablando, pero también es una lucha que tienen que dar con los psicólogos, ¿no? El ejemplo que damos nosotros, y con eso termino, los psicólogos que damos, es como que imagínate que hubiera en atención primaria, hubiera cirugía menor, ¿cierto? Hubiera cirugía ambulatoria, entonces que contrataran a cirujanos, y a los cirujanos le pasaron una cajita de lata con instrumentos, abren la cajita, no tiene bisturí y no tiene, ¿cómo se llama?, pinza Kelly, ¿no? Le dice, oiga, y no tiene sutura, oiga, tiene que operar, le dice. Oiga, pero es que no tiene sutura y no tiene pinza Kelly, no tiene bisturí. No, pero tiene que operar. Entonces, haga psicoterapia, haga 12 sesiones, pero no puede ver el paciente una vez a la semana, ¿no? Entonces es una lucha que hay que dar por los dos lados, ¿no? También los profesionales mismos. O sea, no creo que un cirujano acepte hacer cirugía menor si no le entregan un bisturí. Claro que sí. Y destacar el mérito, ¿no es cierto?, de esto, porque tiene una visión súper práctica de qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve en la práctica, tomando distintas habilidades, digamos, aprendizaje de técnicas que vienen de distintas corrientes teóricas, ¿ah? No es esta cosa de sentarse desde una perspectiva y mirar toda la realidad desde una sola perspectiva y no conversar con nadie, sino que al revés. Tomar las cosas que sirven, que hacen sentido y ponerlas en la práctica en un protocolo además acotado en el tiempo, con 12 sesiones nada más. Así que es un gran mérito y felicidades, Karina y Guillermo, por este producto, digamos, que va a hacer mucho bien para la salud mental de los ciudadanos, digamos, de Chile, y agradecerle, ¿ah?, hoy. Para seguir con nuestro programa, con Vanessa, quien es la coordinadora desde la Universidad de Chile del programa de doctorado en psicoterapia, vamos a hacerles una breve presentación sobre el programa. Así que vamos a dejar de grabar. ¿Listo?